entre cuando defino, por ejemplo, el, el overall bias y voy bajando de temporalidad, entonces de pronto encuentro que sí, digamos, en tendencia mayor de mensual, sé que voy bajista, pero en semanal de pronto voy alcista y después en diario voy bajista otra vez. Entonces, en ese movimiento de las temporalidades para poder llegar a la temporalidad pequeña y afinar la entrada, ahí a veces me pierdo. Es lo que se me ha dificultado a veces de saber, bueno, voy a estar alcista en esta sesión o voy a estar bajista en esta sesión. Esa es como mi mayor dificultad. Vale, de acuerdo. A mí me gustaría saber cuántos periodos hacia atrás son los que tú analizas para decidir o para asumir que, por ejemplo, en temporalidad mensual estás bajista o estás alcista, ¿no? Y luego cuando bajas a temporalidad semanal, ¿cuántos periodos hacia atrás tomas? Periodos, se refieres a periodos en el tiempo, como temporada, como meses o semanas o así. Algo como esto. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el gráfico mensual, o sea, naturalmente, asumimos que como el precio ha subido en el último año, entonces tenemos un overall bias alcista. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos periodos, es decir, cuántas velas mensuales tú tomas para definir eso? ¿Ok? Y de la misma forma, cuando bajas a temporalidad semanal, ¿cuántos periodos tomas para definir eso? No, pues realmente nunca los he contado, pero digamos que yo lo que hago es como mirar la tendencia mayor, ¿sí? Y ver que, digamos, viendo lo que hemos aprendido en la prementoría, como trato de definir, bueno, hacer como el recorrido del precio y decir, bueno, acá el precio ya llegó a una zona donde, por ejemplo, reaccionó en un bloque, entonces no hubo neutralización, sino recapitalización. Ahora digamos, alcista y digo, pues va alcista de momento y posiblemente va a seguir alcista hasta que llegue o a neutralizar o otra vez recapitalice para irse hacia la baja, ¿no? Supondría digamos, pero no los cuento las temporalidades, sino miro, digamos, sí en bastante espacio, no así tan pequeño, ¿no? O sea, más largo, digamos que como de años, yo creo. En el caso de meses, de años, mucho más largo que eso, o sea, tengo que ver el máximo anterior y los mínimos anteriores. Cuando lo miro, digamos, bien que haya, la gráfica la veo más grande. Ok, ok, vamos a resolver eso. En temporalidad mensual, nosotros definimos, ok, zonas de liquidez expuesta en cuanto a buy side liquidity buy stops y sell side liquidity buy stops, pero si queremos empezar a hacerlo, es importante observar los detalles que tenemos justo en los periodos más cercanos. Es decir, este mes, por ejemplo, septiembre, ok, ¿qué es lo que voy a buscar que suceda? Que el precio neutralice el máximo del mes anterior o el mínimo del mes anterior. Allí yo tengo un rango. Y en base a eso es que debo definir o puedo definir mi directional bias, ok, en el largo plazo. Eso es lo principal. Entonces, antes de pensar que el precio va a venir a neutralizar este máximo, primero necesito entender qué está sucediendo aquí. Efectivamente, el precio puede llegar aquí, pero para que llegue allí, acuérdate que en temporalidades menores necesitamos tener neutralizaciones de mínimos, porque cada vez que el precio neutraliza un mínimo en microtemporalidad, 1 hora, 15 minutos, 4 horas, existen altas probabilidades de que el precio cree una explosión alcista. ¿Ok? Si es que realmente la intención es llegar a este máximo. Entonces, principalmente definimos o delimitamos el rango más cercano que tenemos. Es algo que recomiendo muchísimo. Tenemos máximo del mes anterior y mínimo del mes anterior y es importante observar qué sucede primero, ¿no? En el caso de que querramos esperar esa información. Pero si queremos operar por dentro del rango,
buscamos niveles de patrocinio institucional que vayan a ser utilizados no solamente por nosotros, sino que el market maker también esté respaldando, ¿ok? Es decir, máximos o mínimos que él también vaya a proteger. ¿Y cuáles son esos máximos o mínimos? Aquellos que neutralizan zonas importantes, en donde existen order blocks relevantes. Dentro de este rango, yo tengo la apertura de un proportion block, ¿ok? Vamos a marcar aquí. Listo. Estos tres niveles son niveles mensuales. Tengo máximo mínimo del rango anterior, es decir, del mes anterior, y tengo una apertura de un bearish proportion block. Si reduzco en temporalidad, mantengo los niveles. ¿Ok? Me interesa mantener los niveles que he definido en temporalidad mensual y en esta temporalidad empiezo a buscar nuevos niveles, ¿ok? Que me permitan a mí reducir en temporalidad y utilizarlos en kill zone. Entonces, en principio, fíjate lo que pasa solamente en esta porción del precio. Neutralización de estos mínimos. Aquí primero existe ¿qué? External range liquidity, el precio toma liquidez. Y aquí es cuando muchos retail entran en venta, ¿no? Necesitamos un stop loss siempre. En la medida en la que tú veas ese stop loss o ese jury swing, ¿ok? Ese stop loss tocado o ese jury swing, ya tienes una pauta direccional. ¿Por qué? Porque dígase que en la medida en la que se toma liquidez, el precio necesita atrapar a esas personas que se han colocado, ¿ok? En tal dirección. Tenemos rompimiento del mínimo anterior, stop loss, y el precio viene y cierra por dentro de la mecha, ¿ok? Lo que a mí me interesa observar es esto, es que exista esto. Para yo poder decir, ok, aquí ya hubo cierre por debajo de este mínimo y si el precio quiere o tiene intenciones de llegar al máximo que previamente hemos marcado en temporalidad mensual, me voy a respaldar de todos los niveles que existan por debajo o dentro de este rango para ir en largos. Eso es lo principal. ¿Ok? Entonces, basándonos en esta información de que ya tenemos un mínimo neutralizado, yo puedo ir a compras. Dentro de esta zona, yo defino también nuevos niveles. Tengo acá apertura de un bearish Hurricane Block. En este caso lo voy a marcar así y lo voy a identificar con otro color. Listo. En estas temporalidades o en temporalidades mayores, marco niveles, única y exclusivamente niveles. ¿Ok? Tengo estos niveles acá. Si el precio quiere subir, por la clase de Liquidity Box, de Liquidity Voice y de altas probabilidades de que sea rellenado, si el precio va a ir alcista, acuérdense que acá tenemos imbalance en ventas, Fair Value Gap. ¿Ok? Ese sería nuestro objetivo y muy probablemente una zona en donde podríamos construir setups en venta. Sin embargo, la tensión va a estar aquí. Para operar, por ejemplo, el cable o el libra dólar, necesitamos insights o argumentos que nos lo da Eurolibra y el DXY. Okay, no es simplemente entrar a un instrumento y decir, ok, esto va a compras. Necesitamos valernos siempre de, en este caso, para este instrumento, Eurolibra y DXY o índice del dólar. Una vez que tengo estos niveles marcados, de la misma manera en como lo hice en temporalidad mensual, lo voy a hacer en temporalidad semanal y fíjate que tengo aquí External Range Liquidity de el mínimo de la semana anterior, lo cual me da una pauta de que el precio AD obtiene altas probabilidades de contraerse, ¿no? Porque ¿qué pasa luego de una neutralización? Tenemos o un retroceso o una reversión. En este caso tenemos una pequeña contracción de este periodo, es decir, de esta semana. Y ahora sí puedo irme a temporalidad menor. No sin antes marcar también el máximo de la semana anterior, para tener un horizonte en el caso de que yo vaya a comprar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el caso de que el precio rompa este máximo, yo puedo, si tengo una compra por debajo de ese nivel, o bien, mantener mi operación, o bien, sacar parciales. Yo creo que aquí muchos de nosotros ya no necesariamente operamos con 0.01 de lotaje, pero acuérdense que en caso sea así, podemos tenemos la posibilidad de tener stop loss muy cortos. Con esos niveles definidos, vamos a temporalidad diaria.
Y en temporalidad diaria, nuevamente, tengo cosas interesantes que observar. Yo sé que estos mínimos, ok, se han formado en la neutralización del mínimo anterior mensual. Es decir, el precio tiene probabilidades de subir, crear expansiones alcistas. Dentro de este contexto, observo lo mismo. Mínimo creado por debajo del mínimo anterior, cierres por debajo de cierres del mínimo anterior. Entonces, con esto yo ya tengo una pauta de ir alcista. ¿Hasta aquí está entendido? Ahora, ¿yo hasta dónde voy a ir alcista, no? Yo puedo ir alcista hasta cada bloque de órdenes que me encuentre en el camino. Porque luego de esta neutralización, el precio necesita atrapar a traders, ¿sí? Hay muchos traders que están dentro del interés abierto, o sea, dígase fondos de inversión, en sí el conjunto de traders institucionales que se basa en el gráfico de líneas, ¿ok? Y cuando ven que el precio está por debajo del mínimo anterior, es decir, que nosotros que lo vemos en velas japonesas, vemos cierres por debajo del mínimo anterior, activan sus órdenes de manera manual. Porque ellos necesitan, ok, saber u observar que el precio ahora ha cerrado por debajo o se ha entregado precios por debajo del mínimo anterior y por lo tanto entonces activan sus ventas, tienen un stop loss sumamente grande, es decir, ahí está el dinero que nosotros vamos a ir a buscar y esa es la oportunidad que tenemos para emparejar este tipo de órdenes, es decir, estas ventas o sell side liquidity sell stops con nuestras compras, ¿ok? De esta manera nos metemos dentro del conjunto pequeño de smart money de bancos, ¿ok? Que operan en contra de ese interés abierto y que básicamente su intención es atrapar la mayor cantidad de liquidez que exista dentro del mercado. Si nosotros tenemos pauta direccional alcista a partir de este momento, cualquier nivel que yo me encuentre, ok, a lo largo de este swing impulsivo alcista, va a servir para patrocinar mis compras. Entonces, basándonos en este entendimiento de que el precio tiene que subir y eso, que ya estamos en temporalidad diaria, yo empiezo a buscar niveles, empiezo a buscar zonas. ¿Qué tengo aquí? Un bullish Rick Block. Yo podría utilizar este nivel. Voy a marcar en otro color. Y me voy a introducir específicamente en lo que sucedió aquí en Killzone, ¿ok? Voy a una hora. Okay. Tenemos el punto máximo del bullish Rick Block, que se encontraba en una curva de ventas anterior, en una curva de ventas pasada, que es un nivel que tranquilamente, perfectamente podemos utilizar. Este día en específico, fíjate lo que viene a hacer. Saco esto. Tenemos Euro Swing en Asian Killzone y a partir de ese momento, expansión alcista. Pero aquí es cuando yo sugiero muchísimo, de hecho a todos ustedes, que no solamente esperen al precio, ok, en el nivel, sino que miren hacia atrás, hacia la izquierda. ¿Qué tienen a la izquierda? Tienen esta pequeña consolidación. Aquí es cuando muchos retail traders entran en compra. Nosotros sabemos que los horarios de alta probabilidad son básicamente las kill zones. En las kill zones nosotros disparamos, ¿ok? Los espacios que existen entre kill zone y kill zone son básicamente espacios en los que vamos a ver consolidación o vamos a ver una continuación de un movimiento direccional, es decir, nuevas expansiones. Como también en una kill zone podemos observar la formación de una reversión total, ¿ok? En este caso, si nosotros vemos o identificamos o logramos identificar esta consolidación, vamos a entender que el precio está rompiendo esa consolidación, de hecho, ya en un horario donde hay un bajo volumen transaccional, es decir, un nivel bajo de negociación, pero hay traders que se colocan en compras cuando el precio rompe todas esta resistencia en definitiva. ¿Qué se necesita hacer? IBDA necesita atrapar esos traders, ¿ok?
y se los lleva a stop loss. Y la mayoría de los stop loss no necesariamente están por debajo de este mínimo. Están por debajo inclusive de los mínimos de las velas alcistas. Y finalmente por debajo de este mínimo. Que si nosotros tomamos este mínimo y este mínimo, tenemos post-equal lows, candleline. Aunque yo en muchas ocasiones he recomendado que ustedes observen cierres de vela principalmente. Pero en definitiva, si logramos identificar esta consolidación, vamos a poder entender que tenemos movimiento de manipulación, stop loss, y a partir de este momento ya podemos nosotros generar o empezar a construir nuestro setup en largo. ¿Qué patrocina el setup en largo? Principalmente que el precio previamente ha atrapado a traders, ¿ok? Entonces, fíjense en el entendimiento que necesitamos para llegar a esta conclusión de que el precio va a expandir alcista, ¿no? Y lograr tomar, pues, esta expansión que desde el mínimo hasta este máximo son como 100 pips de expansión. Son perfectamente, se puede conseguir perfectamente, ¿ok? Ahora, tenemos al precio creando todo un día bajista. En este día bajista, si reducimos la temporalidad de 5 minutos, tenemos niveles óptimos de entrada, venta, nivel óptimo de entrada, venta, máximo mínimo, nivel óptimo de entrada, venta. Ok, todo este día es bajista. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que este día puede ser bajista? Porque luego de una consolidación, like traders, luego de una consolidación, la siguiente etapa de una consolidación es una expansión. Ok, la expansión muestra o direccionalidad o muestra manipulación. Todo comienza desde la consolidación. No empieza desde la expansión, no empieza desde un retroceso, no. Todo empieza en la consolidación. ¿Y por qué podemos asumir que el ciclo de entrega de precio empieza desde la consolidación o que la consolidación es la primera etapa del ciclo de entrega de precio? Porque aquí es cuando se acumulan las órdenes de compra y venta, que es lo que básicamente busca el market maker. Y en la medida en la que hayan muchas órdenes acumuladas, van a existir estos movimientos expansivos que o bien van a mostrar direccionalidad o bien van a engañarnos. Y es importante que aprendamos a identificar, ¿no? A estos movimientos les vamos a llamar, pues, los que surgen a partir de una consolidación son movimientos expansivos, así, movimientos expansivos, que pueden ser verdaderos o pueden ser Jureswings. Así que por lo general identificamos a los movimientos que se parten de una consolidación como Jureswings. Entonces yo puedo asumir con estas probabilidades que esta expansión es un Jureswing. Sobre todo porque fíjense en el momento en el que se dan. Si yo logro conseguir o entrar al mercado en una compra por debajo del mínimo anterior, en este caso de este mínimo, necesito entender que estoy en consolidación y que mi objetivo va a estar justamente por encima de estos máximos. Y si este es un máximo del día anterior y yo me observo cuántos pips de neutralización llega a esa expansión, 18 pips aproximadamente. ¿Cuántos pips de neutralización se pueden generar, digamos, a partir de una neutralización de un máximo diario anterior o un mínimo diario anterior? Que son neutralizaciones intradiarias, valga la redundancia, valga la aclaración también. Tenemos neutralizaciones de 10 hasta 30 pips. Pero para entender por qué el precio llega hasta aquí, necesito también observar aquí. Y si la zona no la tengo muy clara, porque yo perfectamente podría decirles, tengo un bearish order block, si el precio llega hasta allí, perfecto. Si no la tengo muy clara, subo en temporalidad para entender qué es lo que pasó allí. Y en temporalidad mayor, tengo un rejection block. Puedo utilizar ese rejection block perfectamente. O puedo utilizar la apertura de este bearish order block y esperar, entendiendo que este movimiento expansivo se está creando ya casi al cierre del mercado. Entonces, ¿se fijan? Tenemos consolidación, primera etapa, expansión, Jureswing, boom, stop loss. Eso es una reversión a stop loss y luego el verdadero movimiento. ¿Sí? Aquí también tenemos lo mismo. Fíjense en esto. Máximo mínimo, el precio sale, rompe el máximo anterior. Stop loss, cierres de vela, fíjense. Aquí es cuando muchos libros te dicen vende el rompimiento de soporte, pero si nosotros entendemos que en temporalidad mayor ha de desarrollarse un movimiento expansivo alcista,
Es decir, que partimos de la idea de temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Porque en temporalidad diaria, este mínimo ha neutralizado un mínimo anterior. Entonces, las probabilidades de que el precio suba son altas. Y esto es lo más sencillo de entender. Cada vez que el precio quema o neutraliza o asalta un mínimo, mínimo anterior asaltado, expansión alcista. Mínimo anterior asaltado, expansión alcista. ¿Sí? Mínimo anterior asaltado, expansión alcista. Eso es lo sencillo cuando partimos de la idea de temporalidad mayor. Las entradas las buscamos en Kilson. Sí, las buscamos en Kilson. Entendiendo que cada Kilson tiene sus distintos escenarios y sobre ese entendimiento es que nosotros vamos a operar, ¿ok? Vamos a entrar al mercado con criterio, muy conscientes de de lo que estamos haciendo. Este día, por ejemplo, el precio ya ha tocado un bullish Ricken Block diario. Ya tengo ahí la zona de recapitalización, tengo un order block formado, es un order block formado en Asian Kilson, el precio valida el order block, retrocede, y yo podría decirte, sí, toma la apertura, ok, eso es un nivel que es muy común, todo el mundo te dice que utilices la apertura, todo el mundo te dice que utilices el máximo de un order block, ok, de un bullish order block en este contexto, ¿no? Ok, pero si quieres tener más niveles de referencia, puedes utilizar también la apertura diaria. En este caso sería este nivel. Tienes apertura diaria, confluencia con el bullish order block y tienes breaker. ¿Sí? Tienes breaker. ¿Ok? Entonces, bajo este criterio es que tú logras, ¿ok?, entrar al mercado con altas probabilidades. Voy a bajar en temporalidad a 5 minutos para más o menos ver el gatillo. Cómo podríamos haber entrado aquí. Mismo entendimiento que en temporalidad diaria, mismo entendimiento que en temporalidad de 1 hora, de 4 horas, 5 minutos. Tengo estos mínimos y este máximo. Si yo únicamente hago esto, ok, olvídense el Fibonacci, solamente quiero que vean el rango. Yo lo que tengo aquí es External Range Liquidity. El precio se sale del rango y aquí todo el mundo dice Market Shift, ok, vamos a ventas. 5 minutos nunca va a ser prioridad por sobre un día o 4 horas. Siga traders. Acá tengo External Range Liquidity, expansión, retroceso, order block formado en... A ver, colóquenlo en el chat. O Cristian, de repente tú ya lo tienes claro. Ahí son las 2 de la mañana. ¿Cómo no te entendí bien? ¿Eran en qué? ¿En las 2 de la mañana? Sí, este bullish order block se ha formado en una... La neutralización del mundo. Correcto. Roque también nos dice External Range Liquidity. Excelente. Eso es lo que buscamos. Y con eso nosotros validamos. ¿Por qué existe este entendimiento acá, traders? Muy sencillo. Muy sencillo. Lo voy a colocar aquí. Imagínense que estamos en una tendencia bajista, ¿ok? Estamos en un overall bias bajista. Esto es lo que nosotros conocemos como un double bottom, ¿ok? O un doble piso, ¿ok? O doble suelo, según la lección 3 del bloque 5. Naturalmente buscamos un nivel de patrocinio en compras por debajo del double bottom, ¿ok? Ese nivel de patrocinio es el que crea el order block, el bullish order block por debajo de este double bottom o debajo de cualquier nivel de sell side liquidity sell stops. Acuérdense que la aplicación sería la misma para un contexto, el contexto contrario, ¿no? Debajo de estos mínimos vamos a encontrar un nivel de patrocinio, la formación de un order block en esa zona. Yo necesito que se forme un order block, pero por ese order block tiende a ser relevante acá, traders, porque muchos retail traders, ok, lo que hacen es, aquí voy a marcar con otro color, muchos retail traders venden el rompimiento. Venden, es lo que te enseñan en todos los libros, ¿no? Pero yo les digo, ¿no? ¿Quién en su sano juicio te va a regalar la información que te sirva para ganar dinero o para que se le quite su dinero, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio? Al contrario, el market maker utiliza esa información que se da en muchísimos libros para operar o hacer lo contrario. Y de esa manera, pues, que tú te frustres y
termines perdiendo dinero. Debajo de estos mínimos hay stop loss. Es importante que se entienda que hay stop loss. Hay personas comprando este rompimiento, ¿no? Hay mucha gente que compra, ok, se rompió este máximo y ya empiezan a comprar. Vámonos a compras, ok, boom, vámonos a compras. Y luego el precio a stop loss. Primer nivel de neutralización, boom, stop loss, ok. Eso en principio. Así como hay traders o retail traders tocando stop loss, también hay sell stops. Aquí hay sell stops y aquí hay sell stops. Es decir, hay traders colocando ventas en el rompimiento. Imagínense la cantidad de liquidez que acumula esa última vela que se forma, o esas dos últimas, tres últimas, dependiendo, ok, de cuán grande sea el movimiento direccional que parta en una nueva curva de compras. Esto va a depender. Pero imagínense la cantidad de dinero que acumula, ok, esa última vela. Por esta simple y sencilla razón. Por eso es que nosotros podemos, a partir de este movimiento, en cuanto el precio nos forme el swing low, en el nivel que previamente hemos marcado, porque no es un nivel aleatorio. El precio no se mueve, ok, IPDA no entrega precios de manera aleatoria en cualquier zona donde se le da la gana. IPDA busca precios específicos, ok, y esto de hecho es todo un bloque que vamos a estudiar en la mentoría anual sobre Fair Valuation. El IPDA busca precios específicos, que puede ser una figura completa, esa neutralización puede pasarse hasta 5 pips de una figura completa, puede llegar a la apertura de un order block, en este caso de tipo bullish, puede rellenar un fair value gap, puede llegar al punto mínimo de un liquidity buy, ok, en forma de imbalance en compras, etcétera, etcétera. Pero la formación de ese swing low es la que básicamente nos va a permitir a nosotros entrar en el order block que se forma dentro de ese swing low, ¿sí? Entonces yo espero que se forme el swing low. Y como ya tengo liquidez neutralizada en un mínimo anterior, entro al mercado en compras y voy a saltar estos máximos. Pero para que esto funcione, yo necesito tener premisa direccional en temporalidad mayor. Es la única forma de que esto funcione. Por eso es que este order block es relevante. Y es lo que pasa aquí. Este order block es relevante porque se forma en un external range liquidity, neutralización. Juan y Morello también dijo neutralización. Excelente, Juan Ignacio. Excelente. Entonces, este order block de tipo bullish funciona. Pues se expande alcista, pequeño retroceso, y se utiliza en sí todo el rango dinámico de esa vela, es decir, todo el cuerpo, ¿ok? Si quieren ajustar aquí el nivel, lo pueden hacer, pues, en temporalidad de 1 minuto, o si es que operan en menor temporalidad, 30 segundos. Lo pueden hacer a su gusto, a su manera, pero la idea es que protejan este order block, porque este order block se ha creado en la neutralización, ok, de un mínimo anterior o de mínimos iguales anteriores, que es lo que buscamos. Tenemos esto, no necesariamente tenemos un nivel óptimo de entrada, porque Fibonacci lo vamos a utilizar como una herramienta complementaria. Utilización del bullish order block, expansión alcista. Fíjense que aquí es cuando nosotros hablamos en la prementoría de que existen altas probabilidades de que un liquidity buy sea rellenado. Este order block se va a utilizar justamente para neutralizar este máximo y para rellenar el liquidity buy que existe aquí. Pero una vez que el liquidity buy sea rellenado, el precio busca, o IPDA busca entregar un precio específico dentro de un siguiente nivel de recapitalización, que sería la apertura de este bearish order block. El precio llega a ese bearish order block y crea una expansión bajista que te da a la vez una oportunidad en venta. Sin embargo, este mínimo es un mínimo relevante. Aquí es cuando yo puedo, ok, entrar al mercado nuevamente en compras. Mínimo máximo, nivel óptimo de entrada, expansión. Porque ya tengo este nivel de patrocinio, ok, respaldando mi entrada en largo. Pero fíjate que acá, en la misma forma en cómo se crea un liquidity buy bajista, un imbalance en ventas,
se crea un imbalance en compras, en esta curva de compras. El precio busca, ok, rellenar esos precios, ¿sí? Rellena esos precios. Una vez que ya se ha tomado todos esos precios, volvemos a la consolidación que existió aquí y volvemos a expandir el sistema. Última vela de swing, precio la toma, expande el sistema. Sea donde sea que te encuentres, mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada, estás dentro del rango dinámico del order block, compras, ¿ok? Y esperas, proteges este mínimo o proteges este mínimo que se ha creado en neutralización. Depende mucho del criterio, depende cuán familiarizado estés, pero a la vez la zona que te respalda es que estás dentro de o muy cerca de el punto de apertura diario. Y acá teníamos, si es que estoy bien en temporalidad, un breaker block, ¿se acuerdan? Un breaker block. Tenemos este breaker block. Okay, aquí. Y listo. Breaker block. ¿Está claro eso? Sí, si lo logran ver. Listo. Volvemos a la zona. Entonces, si yo voy a 5 minutos, puedo tomar una compra aquí. ¿Qué dice la teoría de Power of Three que nos enseña Michael Hudson? Puedes entrar en compras por debajo del punto de apertura diario, esperando una expansión alcista por encima de ese punto de apertura diario y a la vez que se cree o se genere una neutralización del máximo del día anterior. O puedes utilizar inclusive hasta el mismo punto de apertura diario para entrar al mercado en largos en este contexto, no en este contexto. Fíjate cómo tienes la zona de la apertura, la zona de punto de apertura diario con el breaker block. El nivel no lo muevo, no lo ajusto en 5 minutos ya, simplemente lo dejo allí. ¿Qué tengo aquí? El precio utilizando este order block, expande, neutraliza máximos. Tenemos máximos aquí, máximos iguales, tenemos este máximo, listo, suficiente. Luego de la neutralización de dos máximos iguales o de máximos, tenemos retroceso o reversión. En este caso, fíjense que en esta curva de compras tenemos mínimos, ¿ok? Mínimos que se forman muy bonito. Mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto. ¿Qué necesita el algoritmo hacer? Atrapar a traders. Vamos a atraparlos, vamos a quemar sus stop loss. ¡Boom! ¿Sí? Esa es la idea, tomar liquidez en las zonas respectivas de internal range liquidity o external range liquidity. Si tomamos el mínimo aquí, el máximo aquí, tenemos external range liquidity. Y si tomamos este mínimo y este máximo, este swing low y este swing high, y observamos estos mínimos, aquí tenemos internal range liquidity. Okay, basta, esperamos que el precio se detenga, nos forme un swing low, aquí nos está formando un swing low. Recién aquí podemos observar eso. El precio llega al breaker. Entramos directamente en el breaker, ¿ok? O esperamos que el precio expanda alcista, como ya se creó la neutralización de este mínimo anterior. Retroceso. Protegemos con stop loss aquí, o si quieren aquí, para tener una zona de protección más prudente. Esperan esto, retroceso. Si protegen aquí son 5 pips, si protegen aquí son 11 pips. Pero yo he sugerido muchísimo que no necesitan más de 10 pips para hacer las cosas bien si es que, si es que van a hacer un scalping, ¿ok? Aunque también si es que van a hacer un intraday trading, es decir, dejar una operación más de 2 días, pueden llegar a tener este tipo de stop loss, si no, utilicen hasta 30 pips como mucho, ¿ok? Si van a hacer definitivamente un swing trading y van a comprar por debajo del precio de apertura diario, tengan stop loss de hasta 80 pips. Va desde 50 a 80 pips, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo espero una expansión alcista, aquí, que es mi punto de apertura de este día, y tengo un bullish Hurricane Block patrocinando mi compra, básicamente, y yo tengo un stop loss de hasta 80 pips, voy a tener un drawdown, si es que entro en el punto de apertura de 20 pips, a lo mucho, y puedo tener 100 pips de profit, ¿ok? Esto para los que aplican swing y saben dónde van a entrar o tienen muy bien definido el nivel donde van a entrar, ¿no? Y son capaces pues de tener la paciencia para mantener la operación que expanda, que cree esta consolidación, que siga expandiendo y demás, ¿sí? Porque si se fijan, tenemos 20 pips de drawdown y si vemos el gráfico nuevamente en temporalidad mayor, tenemos hasta la posibilidad de conseguir este tipo de ratios, ¿no? En el caso, si fueran 50 pips, acá traders, y tienes 190 pips, esto es algo de 1.4, casi.
pero depende muchísimo, ¿no? Si tienes hasta 80 pips, pues es simplemente un 1 a 2 y tienes que esperar 1, 2, 3, 4, 5, 6 días para llegar a ese punto máximo. Depende mucho del estilo de trading que quieran aplicar, pero la metodología siempre va a ser la misma. Entrar por neutralización. Y si ya tenemos neutralización, entrar por order block. Esto va a variar dependiendo del contexto. Acuérdense que entramos de internal range liquidity to external range liquidity o external range liquidity to external range liquidity. Es decir, en palabras muy sencillas, de adentro hacia afuera o de afuera hacia afuera, ¿sí? Finalmente, para responder la duda de Christian, que me confundo en las Killzone. No sé cómo definir el directional bias de la Killzone. Okay. Esta entrada, fíjate, se da minutos después de que termina la Killzone de Nueva York. Okay. Termina la Killzone de Nueva York y el precio consolida en ese lapso, consolidación en ese lapso, expansión alcista. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver por lo general en el lapso en el que termina una Killzone. En este caso, de 9 a 10 tenemos el descanso, ¿no? Básicamente, en donde vamos a ver o bien consolidación o bien un movimiento expansivo, que es algo que les mencioné. En este caso, entre las 9 y las 10 de la mañana, tenemos justamente esa consolidación, neutralización de mínimo anterior, pequeña expansión alcista, o retroceso por hacerlo así, pero como este mínimo no neutraliza el mínimo anterior, el retroceso es este. ¿Qué una expansión? Acá tengo una vela con un rango dinámico mucho más interesante, mucho más relevante. Puedo utilizar su máximo, boom, listo. En la medida en la que el precio venga a tocar el cuerpo o todo el rango de esta vela bajista, yo puedo entrar en compras. Sobre todo porque esto fue un día de fundamentales y por esto se crea esta expansión. La idea es que yo respalde mi entrada en ese tipo de niveles, ¿no? Una vez que se forma vela bajista, utilizo la vela bajista para entrar. Boom. Se forma vela bajista, el precio casi llega a esa vela bajista y puedo entrar al mercado. Si solamente me fijo en esta curva de compras, ok, solo en esta curva de compras, que verla voy a marcar así. Si solamente me fijo en esa curva de compras, vela bajista, expansión, retroceso, vela bajista, expansión, retroceso. Aquí ya, como se neutralizan estos máximos, tenemos. Pero por lo general, las velas bajistas van a ser en el caso de una expansión alcista, las velas bajistas, nos vamos a basar en las velas bajistas para recolocar entradas con menor porcentaje de menor lotaje, solamente para rentar. Fíjense aquí. Se forma el swing low, expansión. Sí, Roque nos pregunta si toda neutralización debe ser validada con cierre de vela. Sí, exacto. Porque en el gráfico de líneas, lo que tenemos es justamente esto. Y esto es lo que necesitamos, ¿ok? Esto es lo que necesitamos. Para entonces nosotros tomar esa pauta direccional alcista. Pero tenemos pauta direccional alcista por lo que vemos en temporalidad mayor, ojo, ¿no? En un rango no de 10 meses o un año, sino en el rango más presente, sobre todo en el último trimestre. Ok, en el último trimestre, en el último cuatrimestre, nos basamos en esa información y evidentemente si queremos ver un panorama mayor, ubicarnos en cuáles máximos o mínimos ya han sido neutralizados para tener una pauta y en menor temporalidad este tipo de neutralizaciones de mínimos nos permitan ir en compras. En eso nos basamos. ¿Sí se me entiende? Quiero saber si sí se me entiende, por favor. Voy a estar pendiente del chat. Con respecto al horario, tenemos aquí neutralización de mínimo anterior y esa neutralización se crea justamente dentro de la Killzone de Londres. Entonces, los bloques de órdenes que están dentro de Killzone también son importantes, también se pueden utilizar. Dice Roque, después de esa validación de neutralización, resta validar el swing. De hecho, cuando ya existe neutralización, de un mínimo, utilizamos el order block que se encuentra dentro del swing low que ya se nos formó. O sea, para validar el swing low, por decirlo de alguna forma, para validar el swing low, necesitaríamos que el precio expanda o salga del swing low. ¿Ok? Entonces,
Yo no lo hago tan complicado. Fíjate simplemente en la vela que neutraliza el mínimo anterior, que ese es tu order block importante por esta sencilla razón, por la cantidad de liquidez que acumula esa vela y puedes utilizar esa vela para entrar al mercado de compras. Aquí tienes swing low. De hecho, el swing low también se valida cuando el precio pues ya te forma el patrón de 3 velas, que de hecho es un patrón totalmente crudo. O sea, si lo vemos así, está como que muy grande. Yo les puedo colocar un swing low así, y esta vela puede ser una vela bajista, estas dos pueden ser alcistas, o estas dos pueden ser bajistas, y esta puede ser alcista, pero la idea es que lo tengas, ¿ok? Que lo tengas. Sin embargo, a esto nosotros le añadimos pues la validación del order block, y para validar un order block necesitamos sí o sí cierre de vela por encima del punto de apertura de ese bullish order block. En este caso, en este contexto, no buscaríamos un bullish order block. Pero esto es una representación pues muy cruda. O sea, realmente colocarle colores pues sería crear un paradigma de qué es lo que realmente, qué es lo que sí o sí tienen que ver, y no es que sí o sí tengan que ver algo, es que tienen que tener criterio o desarrollar criterio, ¿sí? Aquí el criterio es, ok, se formó el swing low, pues se va a retroceder, debería respetar el cuerpo o el rango dinámico de este order block que se creó en la neutralización, lo hace, ok, sobre todo por el horario en el que ya se nos forma toda esta información, ¿sí? Sobre todo por el horario que se nos forma toda esta información. Porque acuérdense, ¿por qué existen las Kilson? Las Kilson son rangos, ¿ok? Son lapsos de tiempo en donde, como abre una nueva sesión, dígase o véase la London Open Kilson y la New York Open Kilson, que es la única que existe, la New York. En estas sesiones, en estos lapsos de tiempo, se colocan órdenes. Y como se colocan órdenes, la idea es que nosotros rebusquemos el precio que vamos a utilizar para entrar al mercado, ok, en armonía con el smart money o el market maker, o lo que es realmente el movimiento direccional que él quiere generar a través del algoritmo, ¿sí? Entonces tenemos este order block formado justamente en la Killzone, espera ese order block, expande. Aquí es cuando esta expansión, si es que somos scalpers, ok, si es que somos scalpers y buscamos entre 10 y 30 pips y entramos al mercado, tenemos que ser muy, muy conscientes de que necesitamos salirnos, aunque sea con algo de beneficio en la apertura de este bearish order block, ok, o bearish proportion block, ¿sí? Porque va a ser sí o sí utilizado, y lo es. Entonces, a los 15 pips ya de profit deberías ir sacando parciales, porque el precio se mueve, ok, aquí existen altas probabilidades de rellenar el liquidity void y de aquí se puede crear un setup en venta, pero no necesariamente que neutralice estos equal lows, porque aquí sí, ves equal lows, pero o sea, el primer mínimo se ha formado en la neutralización del mínimo anterior. Eso le resta, ok, le resta probabilidades. Y hay que aprender a identificar eso también, cuando existen pocas probabilidades de que estos equal lows sean neutralizados. Si yo identifico que estos... A ver, Germán nos dice, ¿por qué el último mínimo que tomas como válido es el de las 2 de la mañana y no el de las 21 horas? Ok, vamos a marcar las 21 horas. Y este... Ok, Germán, eso es muy sencillo. Dentro de una curva de compras, ok, vamos a tener muchos mínimos, muchos mínimos. La idea tiene que partir, la base de la interpretación del criterio es que este mínimo, si bien llegó en Asian Killzone al bullish breaking block que teníamos en temporalidad diaria, pero para llegar a 5 minutos y determinar este mínimo, hemos pasado primero por una hora. Ok, y en una hora nosotros tenemos esta vela bajista. Esa vela bajista es la que a mí me determina qué mínimo es el que voy a tomar. ¿Te fijas? Esa vela bajista se forma justamente en este bearish short block de un rango dinámico, un cuerpo muy pequeño. El precio lo rompe, ¿ok? Y finalmente esta vela es utilizada como un bullish proportion block y este breaker o bearish or block fallido como un bullish breaker. Con todas esas olas en confluencia yo puedo ir en compras. En temporalidad menor simplemente ajusto el nivel, ¿sí?
En temporalidad menor ajusto el nivel y pues fíjate que esto es algo que repito mucho en prementoría. Cuando me marco una zona y veo cierres de vela por dentro de la zona, cierres de vela, cierre de vela, apertura de vela, boom. Luego tengo reacción, nuevamente aquí otra reacción, expansión. Entonces, en 5 minutos, se me vuelvo a ubicar, a ver, ok. Acuérdense que nuestro criterio va a tener mayor fundamento o lo vamos a ir formando siempre por los insights que veamos en mayores temporalidades. En menor temporalidad únicamente afinamos o ajustamos niveles, ¿sí? Me gustaría saber si, a ver, hasta el momento han participado Juan Ignacio, Roque, Germán, Cristian. Me gustaría saber si Luisa tiene alguna consulta. Eh, ya estaríamos cubriendo todos los presentes. Si tienes alguna consulta, puedes activar el micrófono, puedes colocarla en el chat. Con gusto vas a responder. Continúo. Entonces quiero aclarar que las skills son, o bien, ok, Luisa, excelente. En las skills vamos a tener la oportunidad bien de entrar al mercado o bien de tener la información que necesitamos para entrar, pero en un siguiente horario. No recomiendo muchísimo entrar en los lapsos de, yo le digo descanso, porque pues ya en ese lapso básicamente se crean esos movimientos expansivos o simplemente el precio empieza a consolidar. Esto es muy sencillo de entender. En el lapso que existe, por ejemplo, de las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, ok, hora New York, el precio puede consolidar. Y si el precio va a consolidar, ojo con esto, si el precio va a consolidar, no sirve de nada que yo coloque una orden dentro del mercado, porque cuando abra la Kilson de Nueva York, va a haber un Euro swing. Y yo no quiero verme atrapado en ese Euro swing. Yo lo que necesito es ver hacia dónde va ese Euro swing, porque en base a eso voy a tomar una decisión, pero dentro de la Kilson, ¿sí me entienden? Y para operar una Kilson, previamente defino niveles en temporalidad mayor, niveles diarios, niveles de 4 horas. Y en la medida en la que yo, a partir de la consolidación, en este primer escenario, ¿ok? En la medida en la que yo encuentre una expansión o vea una expansión a partir de esa consolidación que existe en esos lapsos, ¿ok? Yo voy a saber si es un Euro swing o si es un movimiento direccional verdadero. Y voy a esperar o una reversión si es un Euro swing, o voy a esperar un retroceso si es una expansión verdadera para entrar al mercado en la dirección correcta. Si se entiende si se entiende ese significado, ese concepto en este primer escenario. Muy bien. Entonces, ese sería el primer escenario. Si yo, por ejemplo, en el lapso, en este caso de 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, aquí, si yo en este lapso, que claro, tengo la oportunidad aquí, puedo tomar, sí, pero si encuentro una expansión alcista, entonces espero, ok, que abra la London Close Hilton y voy a colocar una venta aquí, ok, siendo muy cauteloso con ello, pero sabiendo hasta dónde llegar. En este caso, mi venta, ok, mi venta estaría a unos 10 o 20 pips, que es el margen o rango de pips que me podría dar la London Close Hilton. En este caso, en un retroceso. Para entender esto, vámonos a temporalidad mayor. Y vamos a ver a qué nivel llega el precio, ¿sí? Es algo que me interesa observar. En este caso tengo $14 pips de neutralización.
Dentro de esta mecha debo tener un nivel en temporalidad menor. De hecho, aquí también lo tengo. También podemos utilizar una figura. Exacto. En este caso serían los 80, pero se queda corto el precio de llegar a los 80. Vamos a marcarlo igual. La razón por la que nosotros podríamos tener retrocesos, ¿ok? En London Close Kilson es sencilla. Es que muchos traders que operan en Londres salen con beneficios, ¿ok? Es decir, cierran sus operaciones. Por esa razón se da una especie de contracción dentro del mercado. Esto es algo que también lo he aclarado, pero por si acaso lo menciono nuevamente. Una vez que tenemos esos niveles marcados, vamos aquí. Ok, listo. Una vez que tenemos eso definido, tenemos este nivel diario, o perdón, de 4 horas, y la media figura de los 1.3780. Zonas o niveles en donde podríamos con alta probabilidad esperar el precio y a partir de allí formular setups en venta. Es decir, este máximo se ha creado en London Close Kill Zone, lo protegemos, ¿ok? En busca de 10 a 30 pips, 10 a 20 pips como mucho. ¿Por qué? Porque este movimiento direccional está siendo patrocinado, ¿ok? Por el market maker. Las probabilidades de que ese movimiento se invalide, es decir, que el precio vaya y neutralice, pues, el mínimo y al final termine cayendo son bajas, porque en sí la pauta direccional la sacamos de esa temporalidad diaria y este tipo de expansiones, no podemos esperar con altas probabilidades que este tipo de expansiones pues sean rellenadas o invalidadas por completo. Fíjense en la magnitud. De hecho, esta expansión llega a tener una magnitud de aproximadamente unos 77 pips. Se forma justamente en la neutralización de un mínimo, que es lo que se necesita, que es un factor que necesitamos tener en cuenta. Aquí tenemos nuevamente retroceso, expansión, llega a la figura de los 1.3780, podemos formular setup en venta, se neutraliza este mínimo, que sería lo suficiente como para que nosotros salgamos del mercado. Si entramos, no necesariamente, ok, en el punto máximo, pero si entramos en una zona interesante, podremos buscar 20 pips y una vez que los tengamos, listo. Vamos a 15 minutos, quiero buscar aquí algo interesante. Fíjense en algo importante. En 15 minutos, de aquí que nosotros vayamos estableciendo nuestras zonas en temporalidades más altas, ¿sí? Si en temporalidades menores no la encontramos, es porque en temporalidad mayor tenemos información. Y acá yo tengo desde el máximo de esta vela hasta el mínimo de esta vela verde, ¿ok? Vacío de liquidez. El precio ya rellena parte de ese vacío de liquidez y ese vacío de liquidez me queda hasta aquí. Entonces, para entender esto, perdón, era por aquí, ¿verdad? Ok, lo siento. Listo. Aquí lo tenemos. Máximo de esta vela, expande, ¿sí? Acá tenemos Bullish Proportion Block. Si juntamos estas dos velas, Bullish Proportion Block, retrocede, utiliza la zona, expande alcista y me deja esta zona porosa. Es una zona abierta, es una zona de precios sueltos. Luego de llegar a un nivel patrocinado, vamos a tener un retroceso y podemos utilizar, en muchos casos se suele utilizar el mean threshold de un fair value gap. Sin embargo, si nosotros colocamos nuestra venta, nuestro objetivo podría estar justamente en el punto que se termina de rellenar ese imbalance que tenemos aquí. Y en la medida en la que tenemos el relleno de ese imbalance, volver a formular compras o construir compras en busca de cierres de vela por encima de este máximo. Finalmente, el precio termina yendo a niveles superiores, sí, pero si queremos volver a tomar una compra dado que ya se ha dado o ya se ha generado la toma de beneficios por parte de los traders que operaban en Londres y como la sesión ya cerró, relleno del Fair Value Gap, en este caso sería un Fair Value Gap.
relleno del Fair Value Gap, que lo tenemos en 15 minutos. El precio se vuelve a introducir dentro de él, retroceso, cierres de vela por dentro de la zona y en confluencia con la zona de sensibilidad del lower block que se forma justamente por debajo de ese Fair Value Gap en 15 minutos. Nosotros podemos esperar formación de swing low en estos contextos dentro del Fair Value Gap, en el mid threshold del Fair Value Gap o por debajo del Fair Value Gap que tenemos allí, ¿sí? Si no tenemos niveles claros aquí, esperamos que el precio se introduzca nuevamente y utilizamos, ok, el lower block que se forma o la última vela en definitiva del swing. Cierres de vela por dentro de la zona, nueva expansión alcista. Y ahí lo tenemos. Consultas, chicos, consultas acá, traders. Como un siguiente punto de referencia, midan el punto de equilibrio diario, ¿ok? Es decir, el 50% de un rango diario. También les va a servir muchísimo para que en caso de que ese nivel confluya con sus puntos de entrada, sus niveles establecidos, pues incrementen las probabilidades de sus operaciones. Acuérdense que yo he mencionado muchas veces que IPDA, ok, predefine a partir de la medianoche hora New York, es decir, 00 horas hora New York, dónde va a estar el máximo y el mínimo del día. Si yo tengo ese entendimiento, entonces yo puedo previamente establecer mis niveles y decir, ok, aquí va a estar el máximo del día, hay alta probabilidad de que exista aquí el máximo del día, o aquí va a estar el mínimo del día, ¿no? ¿Y cuál se va a formar primero? Ok, el precio podría respetar dependiendo de lo que haga en la Kilson de Londres, ok, ya neutralizó el mínimo del día anterior, ahora toca una expansión alcista en busca de neutralización de máximos, o viceversa, ya se neutralizó el máximo del día anterior, ha tocado un bear sharp block de temporalidad diaria, así que ahora nos vamos hacia una expansión bajista que neutralice mínimos de más de 2 días, ¿no? Entonces, son criterios, pero hay que estudiar mucho las zonas que el precio tiende a respetar. Si yo para darles un ejemplo de cómo tener en cuenta el punto de equilibrio diario, voy a borrar todo esto y voy a trazar, así como en algunos videos gratuitos que ICT publica, ¿ok? Él traza o suele trazar máximos o mínimos diarios y en la medida en la que tú definas una pauta direccional, es decir, vas a ir alcista, tú vas a ir a por la neutralización de máximos diarios anteriores. Si la pauta direccional es bajista, entonces tú vas a ir a neutralizar mínimos de días anteriores. ¿Qué necesitas eso? Por ejemplo, que el precio llegue a un bullish order block diario y en la medida en la que eso suceda vas a ir a neutralizar todos los máximos que se han formado en la curva de ventas anterior, ¿no? Boom, 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 todos esos máximos, que van a ser básicamente máximos de días anteriores. Si el precio ha llegado a un bearish order block en temporalidad diaria, ok, y tú esperas una expansión bajista, vas a ir a neutralizar todos los mínimos que se encuentran en la curva de compras anterior o básicamente los mínimos de los días anteriores, ¿sí? Excelente. Pero ahora el dato también está en que puedes marcar los puntos de equilibrio diario. En este caso sería, yo puedo tener este punto de equilibrio diario, tengo máximo, tengo mínimo. Esto es algo que lo pueden hacer manualmente. Yo sugeriría que lo hagan manualmente porque es algo que les va a servir. Ok. Y es en lo siguiente. Si empiezo desde aquí, pues sería bueno empezar desde el comienzo de semana. Ok, aquí. Siempre vamos a tener una reacción, un feedback, ok, en ese punto de equilibrio. Por lo general siempre. O bien en el día que se está operando, o bien en días siguientes. Aquí, por ejemplo, pequeña reacción, expansión. Fíjense cómo se utiliza. Oye, vamos a ver aquí.
reacción en el punto de equilibrio diario, proceso, expansión, punto de equilibrio diario, expansión. Esto no lo sabemos hasta que se termine el día, pero es una manera de entender, ¿ok? Cómo IBDA predefine dónde va a estar el máximo, el mínimo del día y justamente el punto de equilibrio o el equilibrium, como le diría Michael, ¿ok? Tenemos máximo y mínimo diario, reacciones en el punto de equilibrio, ¿okay? Día en consolidación meramente, luego tenemos mínimo y máximo, reacción en el punto de equilibrio diario, aquí también. Tenemos día bajista, máximo, mínimo, nivel óptimo de entrada, cerca del punto de equilibrio diario, expansión bajista, pequeño retroceso. Dentro de esta vela alcista en temporalidad de 5 minutos tenemos un order block muy probablemente, bearish order block, utilizado por cerca de la zona del punto de equilibrio diario. Bueno, ahora, el punto de equilibrio los dejo a criterio, por lo menos hasta iniciar la mentoría anual, para que ustedes lo estudien, que lo pueden tomar desde los máximos y los mínimos delimitados por las mechas o pueden hacerlo por los cuerpos, que es algo que yo sugeriría para que tengan un mejor estudio, hacerlo de los cuerpos, ¿sí? Porque las mechas están supeditadas a la manipulación de los brokers, sobre todo que se genera justamente la apertura y el cierre del mercado, ¿sí? Entonces, de cada día, ¿no? Y de cada semana inclusive. Entonces, un punto importante a tener en cuenta. Ahora respondo tu consulta, Germán. Ya la vi. Nuevamente aquí. IBDA sabe a partir de la medianoche dónde va a estar el mínimo o si ya se formó el mínimo, ¿no? Expansión alcista, retroceso, expansión alcista, punto de equilibrio diario, expansión alcista, apertura de vela, retroceso, bullish short block, abajo del punto de equilibrio diario, expansión. Y así como estos días, es importante que nosotros pues tomemos como referencia tanto los puntos de equilibrio de los días anteriores como los máximos o mínimos dependiendo del overall bias que veamos, que encontremos y el directional bias que establezcamos, ¿ok? A ver, ahora sí, si no tienen otra consulta, voy a responder la consulta de Germán. Dice, tengo una consulta muy general. Dice, ¿podrías aclarar brevemente quiénes son los commercials, institucionales, market, banco central y su relación con la IBDA? Ok. Commercials, por commercials me refiero a el banco central como tal, o todos los bancos centrales que operan dentro en este caso, de Forex. Ok. Un banco central es el market maker. ¿Sí? Ese es el market maker. Y por lo general los commercials operan en contra del interés abierto. Es decir, que si el interés abierto es alcista, ellos van a patrocinar, van a respaldar esas compras, son básicamente los liquidity providers, ¿ok? Los proveedores de liquidez, porque sin ellos no existiría el mercado. Los fondos de inversión, a ver aquí, los fondos de inversión son aquellos que están dentro de los que se conocen como large funds, ¿ok? Pueden ser hedge funds, o sea, fondos de cobertura. Pueden ser large funds que solamente invierten en el valor de una divisa, en este caso porque estamos muy relacionados con Forex. Y finalmente está el retail, ¿ok? ¿Quién manipula IBDA? Los bancos centrales. En definitiva, los bancos centrales. El interés abierto significa, ok, esto está si es que estoy bien, en el bloque 2, ok. Si es que no está en el bloque 2, está en el bloque 4, en el que hablamos de liquidez. El interés abierto lo conforman todos estos fondos de inversión que operan a favor de la dirección que se muestra, ok. Es decir, que estos fondos de inversión en temporalidad diaria, por ejemplo, si vamos así, estos fondos de inversión están operando en compras, ¿sí? Compras. Aquí, ¿qué está haciendo el market maker? Es decir, el banco central. El banco central está vendiendo. ¿Quiénes están incrementando su cantidad de contratos? Los traders, los fondos de inversión. Compran. Quieren que el precio suba. Compran. ¿Quién respalda eso? El banco central. Vende. En determinada zona, en determinado nivel, en determinado precio, el Banco Central deja de respaldar esas compras. Y cuando se deja de respaldar esas compras, porque el Banco Central básicamente es el que está vendiendo y de tanto vender ya no, pues ya no hay para vender o ya no quiere vender más contratos,
lo que hace es empezar a comprar y cuando compra o genera esa operación, ¿sí? Cuando genera esa operación, pues se invierte el sentido, es decir, ya no está respaldando las compras. Ahí es cuando existe un cambio de dirección y ahí es cuando se habla, pues, de los market shift, de los BNS, aunque acá se rompe la estructura, acá. Cuando el Banco Central empieza, en lugar de vender, a comprar, el trader, el fondo de inversión tiene una pérdida, siempre tiene una pérdida. Y lo que va a hacer es tratar de mitigar esa pérdida. ¿Ok? Ahora, no es que necesariamente todos los bancos centrales patrocinan al interés abierto, sino que los bancos centrales operan entre sí también. Y por ejemplo, de la misma manera en como nosotros interpretamos un breaker, acuérdense que un breaker es un bloque de órdenes de mitigación en primera instancia cuando existe un cambio de dirección. Hay bancos centrales que también utilizan, ok, esta técnica de mitigación de sus pérdidas, pero la diferencia entre un banco central y un fondo de inversión es que el banco central tiene liquidez infinita, y puede tener el drawdown que se le antoje. Un fondo de inversión no, un fondo de inversión o un retail trader, nosotros, por ejemplo, que somos small speculators, necesitamos tener un stop loss, no aguantaríamos una cantidad de drawdown. Si, por ejemplo, tuviéramos una venta aquí, ok, no aguantaríamos esta cantidad de drawdown, no creo, a menos que tengamos muchísimo dinero y operemos con 0.01. Los bancos centrales también operan entre sí y se basan en esto. Esto es una representación también cruda, ¿sí? No, porque dentro de esto existe un sinfín de neutralizaciones. Pero este primer bloque de órdenes, que es un very short block, ¿ok? Acá tenemos un very short block, ¿verdad? Tenemos un very short block. Es un very short block que debió funcionar, pero si falla, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de bancos centrales que están básicamente dejando de patrocinar estas ventas, es decir, están dejando de comprar, ¿ok? Porque el Banco Central cuando el precio cae compra y cuando el precio sube vende, ajá, ¿sí me entienden? Si este bloque de órdenes falla, entonces los bancos cambian su chip y utilizan este bloque de órdenes fallido como un breaker block, como un primer punto para cambiar de dirección. Y esto se ve. ¿Es el Banco Central el que intenta siempre manipular a LEPDA en alguna dirección? Sí. Sí, la respuesta es que sí. En alguna sesión, Ángel, ¿podrías darme rápido un repaso de Proportion Block? Sí, ok, ahora lo hago. En alguna sesión mencioné, imagínense que ustedes, ok, lo voy a hacer así para que se entienda. Voy a poner un ejemplo un poquito. Imagínense que ustedes están en una fila, ¿verdad? Están en una fila para ingresar al banco. Ok. Vamos a colocar aquí. Le voy a colocar esto como si fuera el banco, ¿ok? Ok, listo. Imagínense que ustedes están en una fila para entrar al banco y van a tanto hacer operaciones como depósitos, retiros, ¿ok? Resulta que esta primera personita, lo voy a hacer con esto. Esta personita tiene, ay, esta personita tiene $1.000.000, ¿ok? $1.000.000. Y la vamos a marcar o la vamos a poner con otro color, sí, a ver si se puede. No, bueno. Vamos a colocar esta personita con este color. Vamos a colocar esta personita con este color. Y esta persona, en principio, esta persona va, ok, y luego esta personita va a retirar esto. 1.000.000 a depositar, 2.000.000, aquí faltó. Los coloco del mismo color porque conforman la misma institución, ¿de acuerdo?
Imagínense que estas dos personitas son los commercials. Resulta que viene la primera persona, hace su operación, boom, es un retail trader. Viene esta personita, boom, hace su operación, boom, es un retail trader. Viene esta persona con $1.000.000. Imagínense que ese millón va al mercado, ok. Y el precio, ¿no?, de lo que está un poco en consolidación, así dándote esta imagen, cuando se inyectan ese $1.000.000, la personita, boom, deposita $1.000.000. ¿Qué pasa con el precio? Boom, ¿sí? Bueno, es muy largo. Sube, ¿ok? Luego esta personita viene, retira, ¿ok? Está en profit, listo. Y luego esta misma personita, que forma parte de la misma entidad, de la misma institución, por decirlo de alguna otra forma, retira 2 millones. Aquí es cuando suceden este tipo de manipulaciones, ¿no? Entonces, imagínense que esto es un Euro swing. Aquí todo el mundo entró en compras. Aquí todo el mundo entra en compras. Si todo el mundo entra en compras y luego viene esta personita de la misma institución a sacar 2 millones, es decir, ¿qué hubo aquí? ¿Qué existió aquí? Inyección de liquidez que causó este movimiento Euro swing, y luego viene la misma personita o la misma institución a sacar ese dinero. ¿Sí? ¿Qué pasa? El precio, boom, se cae. Aquí es cuando estos compradores tocan stop loss, ¿sí? Aquí es cuando, claro, el precio no viene directamente a romper este mínimo, sino a lo largo de esta curva de ventas que se está formando, deja máximos. Es una representación cruda, ¿de acuerdo? No es algo que, pues, se vea tal cual. A eso me refiero con representación cruda. Y boom, y rompe este mínimo. En todo este movimiento, la curva de ventas, es el reflejo de que se ha retirado, o sea, se ha sacado liquidez del mercado. ¿Quién lo hizo? La personita, pues, que tenía 2 millones, ¿no? Listo. ¿Qué sucede aquí? El precio neutraliza, ok, y mínimo anterior y todo el mundo entra en venta. Todo el mundo entra en venta. Pero ¿qué sucede luego? El precio necesita, si la pauta direccional es bajista, boom, a por las piscinas de liquidez más próximas. De hecho, por lo general es así. Las piscinas de liquidez más próximas son las que van a ser neutralizadas. Aquí se neutraliza el nivel. Aquí todo el mundo piensa que tenemos un market shift, tenemos un break in market structure, bla, bla, bla. Ok, ellos dicen, voy a esperar un retroceso y voy a comprar porque vas a romper estructura. Sí. Ok. Entonces, claro, el precio a veces se respeta, no respeta, consolida en tu nivel óptimo de entrada. Y se queda así, empiezas a hacer esto, y luego, boom, stop loss, ¿ok? Tu stop loss estaba aquí. Lo que no viste es que tú aquí tenías, vamos a tomarlo como ejemplo. Tú tenías un weekly order block. Tú tenías aquí un weekly order block, el precio va, busca el order block temporalidad semanal, y a partir de aquí se genera tu setup. ¿Qué necesitas para entrar al mercado con Fibonacci, por ejemplo? Máximo de neutralización, el mínimo que establezca el rango, y el swing que llega a tu nivel óptimo de entrada también tiene que neutralizar máximos en este contexto, ¿no? Y de esa manera, vámonos hacia la baja, ¿ok? Es así como se crean los Euro swings, porque el market maker inyecta, el banco central, ¿ok? Inyecta liquidez al mercado y la retira de la misma manera. Pero esas son operaciones de segundos acá, traders. O sea, todo lo que ustedes vean en 5 minutos, voy a poner en 5 minutos, todo lo que ustedes vean aquí, en estas temporalidades chiquitas, ¿ok? Pequeñas, es el resultado de lo que sucedió aquí, de lo que sucedió en el pasado. Es decir, en esta curva de ventas se estuvo comprando órdenes, ¿sí me entienden? Se estuvo comprando órdenes. De una manera tal que se crea este movimiento expansivo. ¿Ok? En esta curva de compras se estuvo vendiendo, pero la cantidad de ventas que se generaron aquí por parte del market maker
no fue la suficiente como para romper este mínimo. Simplemente fueron ventas que aquí el market maker está, por lo mismo que él opera por hedging, es decir, por cobertura, él está sacando sus beneficios de esas ventas para luego crear este movimiento expansivo. ¡Boom! De la misma manera en como acá saca sus beneficios de todas las ventas que coloca aquí, va comprando, va acumulando compras. Y por lo general, todos los movimientos que veamos, todos los movimientos expansivos que veamos son el resultado de lo que ya pasó. Es decir, que vamos a regresar a la temporalidad de así que la personita que vino a depositar $1.000.000, depositó $1.000.000 y esa operación tuvo que procesarse, ¿ok? Tuvo que ir al dealer, ¿ok? Y se encarga de crear la manipulación, pero luego viene la otra personita, retira la liquidez que inyectó y se crean las reversiones. Es un ejemplo sencillito para entender por qué sucede. ¿Por qué sucede? ¿Está entendido? Listo, gracias, Germán. Ahora, un proportion block. Un proportion block puede ser de tipo bullish, puede ser de tipo bearish. Por lo general es una vela que se forma en el transcurso del desarrollo de un swing. Si hablamos de un bullish proportion block, es una vela que se va a desarrollar en el transcurso de un swing alcista, pero va a estar representada por una vela bajista que va a contener órdenes, ¿ok? Órdenes pendientes. En este caso, vamos a identificar como bloques de órdenes secundarios o de segundo grado aquellos que se forman a partir de la reacción en un primer bloque. Tenemos bloque de órdenes, el precio expande, valida el bloque de órdenes, entonces yo que hago, puedo tomar bullish order block, expansión. Este sería, en este caso, mi primer proportion block. Sin embargo, si tengo consolidación, necesito ver, como les he mencionado, movimiento direccional. A partir de esta consolidación, yo voy a tener, por ejemplo, puedo tener un Euro swing, puedo tener el movimiento expansivo verdadero y el retorno del precio que me permita en un retroceso volver a comprar o vender dependiendo del contexto. Cuando el precio sale de esa consolidación, aunque aquí esto tiene su explicación, si lo vemos en temporalidad menor, para esto voy a quitar algo sencillo y voy a hacer algo así. Ustedes se vean que siempre tenemos consolidación, pero por lo general siempre vamos a tener o Euro swing o movimiento expansivo. Ok. Tengo mínimo, máximo. Empiezo desde este mínimo, ok, porque este mínimo define el rango donde se está moviendo el precio. Y aquí es cuando el retail trader cae en error, ¿sí? Fíjense en esto. Mínimo, 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 tengo este máximo, se rompe el mínimo, nosotros sabemos que esto es un balance de liquidez, el retail trader se rompen estos mínimos iguales, empieza a vender, lo estúpido, empieza a vender, a vender, a vender, pero nosotros nos valemos de este breaker block y entramos en compras. Boom, breaker block, compras. ¿Ok? Bullish order block creado en neutralización, nuevamente compras. Boom. Neutralización de máximo, suficiente. Breaker block, expansión. Neutralización de máximo, es suficiente. Boom. Nuevamente el precio sale de la zona de consolidación que yo previamente he marcado. Ok. Vuelven a vender. Un retroceso, stop loss. Cuando ya se han acumulado la cantidad de órdenes suficientes como para colocar al retail trader o para, una manera de decirlo sería desgastarlo mentalmente, ¿ok? Porque los fondos de inversión también sufren pérdidas en este tipo de consolidaciones, aunque ustedes no lo crean. Cada vez que se rompe el máximo, el fondo ahí está colocando compras, porque el precio está cerrando por encima del cierre anterior, ¿no? Está colocando compras. Y luego ve lamentablemente su stop loss tocado. Y si acá no lo había tocado y ahora está subiendo el precio, aquí es cuando, por ejemplo, nosotros entramos en compras aquí en este máximo, cuando recién empezamos quizá. Vemos el precio
quizá nos toca un stop loss, ¿no? Entonces decimos, ok, está subiendo de nuevo y volvemos a entrar y colocamos nuestro stop loss por debajo de este mínimo sin entender en qué hora se está dando esto. Simplemente vemos el gráfico y decimos, no, quiero operar. Yo quiero operar. Ahí es cuando no tenemos disciplina en nuestra psicología. Y también porque no sabemos quizá lo que estamos haciendo. Entonces ven el precio subir y dicen, ok, pum, compras y luego stop loss nuevamente, ¿no? Aquí es cuando se abre el spread y te frustras. La idea es que logremos identificar bien este tipo de zonas para tener setups de alta probabilidad. Ahora, en cuanto al Proportion Block, esta es justamente la zona donde se crea el Proportion Block, ¿ok? Pero no es una zona que yo diga, ok, es la zona más clara para utilizar. Regreso a una hora. Un poco de delay. Regreso a una hora y lo que voy a observar es, en la medida en la que el precio valide, ok, valide ese order block que tengo aquí en este caso, yo lo voy a poder utilizar en el futuro. Tengo zona de sensibilidad desde su máximo hasta su apertura. Ya está, primera zona. Segundo insight. Tengo imbalance en compras desde aquí hasta este momento. Ok, listo. Puedo utilizar esta vela como un propulsion block en su punto máximo. Listo. Puedo utilizar esta vela como un propulsion block. Sin embargo, acá veo neutralización, pero si veo la neutralización, me basta para con ver el cierre de vela por dentro de este propulsion block. Yo necesito que el precio bien tome liquidez y cierre, ¿ok? Para poder entrar al mercado. ¿Y qué mínimo voy a proteger? Aquí viene el factor que hay que tener en cuenta. Los mínimos que neutralizan mínimos anteriores son más relevantes a la hora de proteger una operación. Porque como ese mínimo justamente ha neutralizado un mínimo anterior, entonces la probabilidad de que vuelva a ser neutralizado antes de que cree una extensión alcista es baja. Como este mínimo neutraliza esta zona de internal range liquidity, mínimo, máximo, internal range liquidity, puedo entrar en compras o buscar setups en compras a lo largo de toda esta expansión alcista. Pero esta vela sigue siendo mi proportion block, porque el precio no cierra por debajo del rango dinámico de esta vela, ¿sí me entienden? Simplemente neutraliza la liquidez con una mecha. Las mechas están supeditadas a los brokers, están supeditadas a... Aquí es cuando el market maker inyecta liquidez en venta, boom, $1.000.000 y luego saca el $1.000.000 hacia arriba. ¿Sí me entienden? O viceversa. Estas mechas son esas huellas que deja el market maker que hay que aprender a identificar a la hora de formular los setups. Acá, por ejemplo, tenemos el típico setup donde tenemos esta vela, que es un bloque de órdenes de segundo grado, se forma a partir de esta zona, bullish order block, otra vela bajista, declaración alcista, imbalance en compras desde este máximo de esta vela hasta el mínimo de esta vela, y el típico setup de entrar en el 50 o 50% o min threshold de un imbalance. Confluencia con este proportion block, expansión, ¿sí? Es un setup muy bonito. También tenemos mínimo, máximo, zona de equilibrio, ¿ok? Voy a colocarle el 50%. Podemos esperar también el precio allí. En definitiva, tomar también los cierres de vela. Solo cuerpos. Listo. Un propulsion block lo podemos utilizar o bien cuando el precio lo toca, y si es que nos tocan stop loss, ok, porque naturalmente nuestro stop loss estaría por debajo del mínimo más cercano al propulsion block, entramos con un menor porcentaje. Es decir, si vas a arriesgar el 2% entrando en el propulsion block y te toca un stop loss, pero el cierre de vela se encuentra allí, ahora entras con un 1% protegiendo este mínimo y boom, ok. De esa manera gestionas tu entrada.
Ahora vamos a ver, en este caso, por ejemplo, el precio llega muy probablemente, vamos a ver, neutralización de equal highs, ¿sí? Máximos iguales. Se forma un order block en esa neutralización, expansión bajista, retroceso, expansión bajista, bearish proportion block, en el cuerpo es donde colocamos nuestras órdenes de venta, y expansión bajista nuevamente. Retroceso, en el cuerpo colocamos nuestras órdenes de venta, expansión bajista. Retroceso, en el cuerpo, expansión bajista. ¿Está claro? ¿Está claro este tema de los proportion blocks? Claro, esto es en el caso de un swing bajista, ¿no? En el caso de un swing alcista, es un alcista, más claro. Expansión alcista, pequeña consolidación, proportion block, expansión alcista, retroceso, internal range liquidity, ¿sí? Internal range liquidity, mínimo y máximo del día anterior, OT del día siguiente, otro setup. Claro, es muy breve, ¿no? Hay que ver algunos insights, pero sí pueden hacer esto. Mínimo y máximo del día anterior, nivel óptimo de entrada, internal range liquidity, adicional para que le dé un toque de mayor probabilidad de expansión alcista. Vamos a ver bullish proportion blocks. Veo varios tipo bearish. Okay, vamos a ver. Acá tengo un bearish proportion block. Todo el rango del bloque. Ok. Fíjense cómo acá tengo un bullish proportion block. El precio tiende a tener una reacción cuando lo invalida. Fíjense cómo abre la vela, se introduce en el cuerpo, sensibilidad, boom, cierra. Abre la vela, se introduce en el rango, sensibilidad, boom, ¿sí? Y también podemos utilizar esta vela inclusive como un breaker. O sea, hay varios niveles que podemos definir dependiendo en dónde nos encontremos, ¿no? Cuando llegamos al gráfico, a veces el precio ya está por aquí, entonces necesitamos valernos de un nivel más próximo. Eso es lo que básicamente hace que nosotros entremos por lo que vemos, lo que nos encontramos, ¿sí? O en definitiva, si son traders que planifican sus trades o esperan, ¿sí me entienden? Yo, por ejemplo, suelo llegar al mercado en horario, observo lo que previamente ya analicé, qué niveles ha respetado el precio y entro, ¿ok? Con stop loss pequeño y cada neutralización que se me genere o se cree o yo observe es un nivel de parciales, boom, boom, parciales, parciales. Esa es mi forma de operar, esa es mi forma de gestionar. Me gustaría interpretarles uno de mis videos operativos para que asienten la idea de lo que hemos estudiado el día de hoy. Porque sí, muchos ven los videos de mis operaciones, pero quizás no los entienden, no saben por qué tomar la entrada aquí y demás. Entonces sí sería bueno que veamos alguno. Que vamos a ver. Ok, este es. Ok. Este es, de hecho, el último video que publiqué de mis operativas. Ya habrá momento para subir otro. Pero quiero que se fijen cómo yo previamente establezco puntos de referencia. Es lo que básicamente necesitamos para operar, puntos de referencia. Bearish proportion block, respetado, su rango dinámico, muy bien. Máximo neutralizado y el precio busca esos niveles, ¿sí me entienden? Permítanme, voy a colocar el chat. Ok. Siempre luego de una neutralización necesito un nivel que me respalde. Que tengo aquí, primero, la consolidación, como les digo, antes de el primer ciclo de entrega, o la primera etapa del ciclo de entrega de precio es una consolidación, porque a partir de ahí es donde yo veo que es lo que realmente el market maker quiere hacer, ¿no?
En este caso veo la consolidación y el precio rompiendo un máximo anterior, llegando a un bearish proportion block, que es una oportunidad de venta preciosa, sí, pero yo miré algo más en temporalidad mayor. Yo me observé que el precio podría alcanzar, ok, niveles superiores, que incluso podría neutralizar el máximo del día anterior. Entonces, para ir en compras necesito neutralización de mínimo, no neutralización de máximos, porque yo no entro por rompimiento. O no entramos nosotros por rompimiento. Esa es básicamente la idea, ¿sí me entienden? Entonces, yo observo esto, espero que el precio pues llegue al objetivo, porque el objetivo era colocar a traders en compras que no ven este bearish proportion block y que se los lleve a stop loss. Sus stop loss están aquí debajo, pero fíjense cómo llega a neutralizar incluso hasta este mínimo y ahí está mi check, ¿no? Ahí está el, ok, listo, mínimo neutralizado. Véase también que toda esta zona era una zona de un bullish order block. Entonces, la zona sigue siendo trabajable, no porque el precio haya tocado una vez o dos veces el order block, quiere decir que ya no vaya a funcionar. Depende mucho de la hora en la que llega el precio. Por ejemplo, esta vela se forma casi al término del día anterior. El precio consolida justamente por el cierre del mercado, apertura de mercado, Euroswing y boom, reversión a stop loss. Pero el order block que el precio estaba respetando sí estaba en un horario, sí se había formado en un horario de alta probabilidad, por lo tanto yo decidí usarlo nuevamente. ¿Ok? En cuanto se neutralice ese mínimo, estoy en 5 minutos, bajo a temporalidad de 1 minuto y acá decido entrar al mercado porque el precio cae al order block que está en el swing low, ¿ok? En el swing low, básicamente. Entro y el stop loss es insignificante, es alrededor de 3 pips. ¿Ok? Bien. Con esto quiero llegar, digamos, a la conclusión de que, claro, no voy a todavía cerrar la idea, pero sí, hasta el momento la conclusión es que desde temporalidad mayor, ustedes pueden incluso disparar en 5 en 1 minuto. Es totalmente factible. Aquí lo único que tengo que hacer entonces, o mi trabajo va a consistir en ir confirmando la entrada. Y aquí vamos a ver un clarísimo ejemplo de un bullish proportion block, Luisa, no te preocupes. En principio yo tenía un ratio, ok, de un 1 a 5, que sí se cumple, pero vi algo más que potenció, motivó que yo realmente cambiara mi foco, no solamente en un 1 a 5, sino hasta en un 1 a 12. Ahora fíjense que así como se formó un swing low en 1 minuto, ahora yo estoy esperando la potencial formación de un swing low en 5 minutos, que en este caso lo utilizo como información para confirmar que mi operación va a tener altas probabilidades de ser exitosa. Entonces, fíjense cómo marco, ok, el order block que se forma en el swing low. En este caso, en su punto de apertura. Está clarísimo, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta ahora? Por favor, colóquenmelas en el chat. Vamos a dar un minuto a ver para que procesen la información que les he transmitido. Si es que está todo conforme, me gustaría que todos me coloquen en el chat que está todo ok hasta ahora. Entonces, esta es la idea, ¿no? Ir confirmando, incluso desde temporalidad menor hasta temporalidad mayor, cómo el precio va dejándonos niveles y marcarlos. En este caso, yo no quiero ver al precio por debajo del mid threshold de ese bullish short block, ¿ok? Que es la zona de licenciabilidad que yo establezco. Tengo el mid threshold, el precio sí puede caer con mecha, yo lo sé perfectamente, el precio puede caer con mecha por debajo del mid threshold, pero no me importa que cierre por debajo del mid threshold porque las probabilidades de que el trade sea menos eficiente se van cayendo. Perdón, las probabilidades de que el trade reduzca su eficiencia se van incrementando, ¿sí me entienden? Yo necesito ver una expansión a partir de ese mid threshold, es decir, que justamente en el mid threshold se forma un bullish proportion block y la fuerza, ok, la cantidad de liquidez que yo observo
por el comportamiento del precio, por cómo se mueve, por la rapidez con la que se mueve, por el feedback que yo observo, esa respuesta inmediata que necesita uno tener cuando establece un nivel importante, es que yo decido hacer esto. Es decir, ya no enfocarme únicamente en ese nivel a neutralizar, sino inclusive ir a por encima del punto de apertura diario, que es algo que hay que tener presente también, que si tú compras o si tú tienes establecido un día alcista, tú vas a comprar por debajo del punto diario y vas a esperar que el precio expanda cuando cruce ese punto de apertura diario, ¿de acuerdo? Entonces aquí, listo, tengo el 1 a 3, ojo, son 3 pips de stop loss, tengo el proportion block, pero en este punto quiero que se fijen aquí algo interesante. El proportion block también tiene zonas de sensibilidad. Por lo general es todo el rango, todo el cuerpo, pero aquí cuando abre la siguiente vela, fíjense, yo vuelvo a trazar la apertura del bullish proportion block. Y si bien el precio, ahí está, lo indico. Acá decido no tomar parciales, de hecho. El precio lo que hace es, fíjense, ingresa al proportion block, mean threshold proportion block, confluencia con la apertura del bullish order block en neutralización, y fíjense la fuerza con la que el precio se va. Ahora, básicamente tenemos la expansión alcista. Mi interés es los máximos que están en la curva de ventas anterior, pero sin dejar de lado el punto de apertura diario. Acá nuevamente, fíjense cómo ustedes, si es que no tienen feedback inmediato, acá quiero hacer la aclaración, nuevamente la aclaración. El precio sí no llega el día anterior, llega en el mismo día, ok, al lower block que yo previamente había establecido, pero llega en un horario, ok, en la Asian Kilson. Entonces la Asian Kilson te da de 10 a 25 pips, puede haber incluso hasta 15 pips. Yo utilizo la Asian Kilson para 15 pips, como mucho, porque es un horario de baja negociación. Y de este mínimo a este máximo sí los tienes. Tienes alrededor de unos, en este caso, menos de 10 pips, pero sí puedes tomar en este caso esa operación porque tienes un bullish proportion block, llega el precio en la Asian Kilson y expande, ok, rellenas el liquidity void, retroceso, bullish order block, expansión, bearish order block y te sales de la operación, ¿sí? Cuando el precio comienza, ok, a llegar a horarios de alta probabilidad, cruza las medianoche de hora en Nueva York, es cuando tienes, pues, este tipo de movimientos expansivos. A partir de la medianoche hora en New York, el precio va a buscar neutralizar zonas de liquidez expuesta. Entonces, tengo, fíjense, bearish order block creado a partir de un bearish proportion block, ok, esto dentro del mismo día, pero si no tengo un feedback, es decir, si no tengo la respuesta inmediata que, digamos, el precio crea una expansión bajista y me rompa, ok, este mínimo o cree, digamos, un nuevo bloque de órdenes aquí que sea respetado de la manera en como nosotros hemos ido monitoreando esta operación. Simplemente, si tengo una compra, la mantengo y si tengo una venta, la cierro, ¿sí? Por eso es que se crea esta vela. Es una única vela bajista. El precio termina por cerrarse y dentro del rango de esa vela alcista, que es el bearish order block, pero sigue yéndose arriba. Esto es una confirmación acá, traders. Eso es una confirmación. Una vez que se neutraliza el nivel, yo coloco break-even, ya no tengo nada que perder, ya saqué parciales, ok, ya coloqué el 1%, saqué parciales, todo se convierte ahora en 0.50%. Y esta reacción, como este era un siguiente nivel a neutralizar, fíjense que cuando se neutraliza ese nivel, tengo esta enorme vela bajista, ok, que a muchos pensarían, ok, ahora sí es momento de vender, ¿no? Ahora sí ya se creó pues esa neutralización, vamos a vender. Sí, es una vela con una reacción bastante fuerte, pero la pauta, ok, es que el precio vaya a romper el punto de apertura diario a partir de esta neutralización. Entonces vamos a avanzar más en el video. Ahí está, ¿sí vieron esa vela? Esta era la vela que quería que vean. Fíjense cómo aquí no estoy tomando necesariamente yo beneficios, sino quien está tomando beneficios también es el trader institucional. Muchos traders institucionales sacan beneficios en ese máximo, boom, se crea el dip,
Pero ¿quién está patrocinando ese movimiento direccional alcista? ¿Quién ha comprado de manera tal en esta curva de ventas? Market maker. Por eso es que se ha creado esa expansión alcista con esta fuerza, se toman beneficios por encima de este máximo y el precio ahora sí cae. Pero cae ¿hacia dónde, Luisa? Hacia un bullish proportion block nuevamente y se crea esa expansión alcista que es finalmente la que queremos tener. A por encima del punto de apertura diario. Pequeña consolidación, nuevamente, fíjate, nuevamente, bullish proportion block, pero aquí es donde se forman estos rangos en donde buscamos internal range liquidity. Mínimo, máximo, acá tenemos external range liquidity, pero cierres de vela por dentro de este bullish proportion block y la expansión. Entonces yo coloco tiempo de espera porque pues aquí necesitaba haber un retroceso porque se está neutralizando un máximo anterior. Recuérdense que cuando se neutraliza un máximo anterior lo tenemos reversión o retroceso. Sin embargo, yo no cambio mi horizonte, que básicamente va a estar por encima del punto de apertura diario. Ya lo tengo. Hasta aquí tengo un ratio de 1.9 logrado, un stop loss de 3 pips, totalmente factible. Acuérdense que hemos disparado en un minuto. Y aquí hago algo bastante interesante, porque una vez que el precio ya ha cruzado el punto de apertura, necesito saber si va a dispararse, ¿ok? O si en definitiva va a revertir. Y por eso es que aquí hay un lapso, ¿ok? Aquí yo establezco un rejection block en temporalidad de 4 horas. Y ese va a ser mi último nivel, ¿ok? En donde yo voy a sacar parciales hasta no ver la neutralización del máximo del día anterior, o en definitiva me voy a salir en un stop profit, por decirlo así. Fíjense la manera en cómo yo voy sacando parciales, ¿ok? Cada vez que el precio va subiendo. Es importante que también tengan las matemáticas en cuenta. En mi primera operación, que fue en un ratio de 1 a 6, es decir, cuando se neutralizó 1, 2, 3, 4, 5, 6, este nivel, solo colocando el 2% de la cuenta, si es que estoy bien, no, perdón, el 1% de la cuenta, por 6 tramos entre 2, tengo ese 3%. El segundo parcial lo saco en un 1 a 10, con 0.50 por 10 tramos, entre 2, 2.5%. Okay, lo saqué alrededor de este nivel, aquí esta zona donde están los checks. Luego vamos al tercer parcial. De hecho, ese tercer parcial yo lo saco en una contracción. ¿Ok? Siempre antes de entrar al mercado definan cuál va a ser su rango operacional. Es decir, ¿qué esperan? ¿Cuántos pips de movimiento esperan que se mueva el precio? En este caso yo esperaba alrededor de unos 30 pips de movimiento porque iba por la neutralización del máximo anterior, pero de hecho este día que ustedes lo pueden estudiar, el precio va, neutraliza este mínimo y recién va a neutralizar ese máximo. Fue un día bastante peculiar, son cosas que suceden bastante en dólar yen. Cuando el precio se retorna, yo observo la pauta de que se puede rellenar este imbalance, entonces decido volver a sacar parciales. Entonces en un 1 a 8 saco parciales nuevamente 0.25 por 8 tramos, entre 2, 1%. Y de hecho, cuando veo en definitiva que el precio no tiene intenciones de romper este máximo, que fue el último máximo, ¿sí? Es decir, después de este máximo ya no se formó otro, que fue algo bastante interesante. Aquí yo debería haber visto el precio subiendo y neutralizando el máximo del día anterior, que es básicamente este. Como eso no sucede y el precio neutraliza este mínimo, la operación se me cierra en un stop profit y en una sola operación, 7.5% de la cuenta. Si ustedes hacen esto, fíjense la magnitud, ¿no?, del dip, que de hecho fue y neutralizó. Si yo no sacaba parciales, si no gestionaba esta operación, probablemente hubiese salido en cero de ganancia. Esa es la idea de que ustedes gestionen sus operaciones, que lo pueden hacer. Si son intraday traders, pueden hacerlo. Si son swing traders, también lo pueden hacer. La idea es que vean siempre una neutralización que les dé, sobre la que respalden su decisión de sacar parciales. Es la única forma. Solo que yo lo hago en temporalidad menor y lo hago más rápido. Hay que aprender también a convertir los defectos en virtudes o en cualidades, ¿no? Mi defecto es que no tengo paciencia. Por eso es que opero en temporalidad menor, porque las cosas pasan más rápido. Pero eso no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer, porque los modelos son aplicables a cualquier temporalidad. Y si ustedes quieren operar en 4 horas y esperar una semana, está muy bien, está excelente.
¿ok? Ahora la idea es, nuevamente repito, se puede solo arriesgando el 1% de la cuenta hacer 7.5% gestionando. Entonces, con esta interpretación los dejo acá traders. Gracias por su tiempo. Si tienen dudas o consultas, ya me las dejan en el WhatsApp, ¿ok? Y yo les respondo con gusto. Ya hay varios que me han contactado y a los que les he mandado, de hecho, les mando imágenes, ¿ok? Explicando las cosas que me consultan. Así que sientan sin confianza. Cuídense y pues atentos a sus correos electrónicos porque voy a estar enviando actualizaciones sobre la mentoría anual. Que tengan una excelente noche.